Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sexta reunión que hemos organizado en conjunto con la Sociedad Chilena de Cardiología, dedicada a los socios adherentes en formación. En este sexto encuentro ya tenemos el honor de tener la participación de uno de los centros formadores de cardiología pediátrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde nos van a presentar un caso tremendamente interesante que yo creo que les va a gustar mucho a todos ustedes, un caso que va a generar muy generativo de preguntas y de mucho debate, así que esperamos que puedan participar y nos acompañen en las preguntas y en la discusión posterior. El caso clínico va a estar a cargo de la doctora Alejandra Núñez. Ella es residente de la formación en cardiología pediátrica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tendremos el honor de contar con dos importantes panelistas que van a comentar este caso clínico. Una, la doctora conocida por todos ustedes, la doctora Flor Fernández, y ella es cardióloga, especialista en ecocardiografía del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y del Hospital Clínico de la FACH, y del doctor Guillermo Larios, cardiólogo pediatra también de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fellowship en ecocardiografía en la Universidad de Toronto. Así que lo vamos a dejar con la doctora Alejandra Núñez para que presente el caso clínico, pero previo a eso quiero dejarlos con el doctor Víctor Rosell, quien nos va a dar un par de informaciones dirigidas a todos ustedes. Víctor, por favor. Gracias Carlos. Darle la bienvenida a todos los socios adherentes y a otros socios que puedan estar conectados hasta ahora. Agradecer a la doctora Núñez y al doctor Lario por participar en esta sexta reunión. Y mi misión es recordarles dos mensajes. Uno es que estamos pendientes con los PROCON. Hay que formular los temas y designar los encargados de defender las posturas respectivas en el próximo Congreso Sudamericano, así es que les pedimos que envíen a Andrea Tapia, nuestra secretaria, las propuestas de temas y de los ponentes. Y segundo, quería anunciarles que la próxima sesión de socios adherentes en formación en forma extraordinaria será el lunes 25 de octubre a las 20 horas y será una sesión conjunta con el capítulo de Carolina del Norte de la ICC, así que habrá una sesión de 4 casos clínicos, 2 a cargo de socios adherentes de nuestra sociedad y 2 a cargo de ICC, con 4 moderadores 4 panelistas que van a discutir los casos, así que también los invitamos a quienes estén interesados en presentar estos casos clínicos, que nos hagan llegar su interés y un breve resumen del caso clínico para, si es que hay varios interesados, proceder dentro del comité coordinador de socios adherentes en formación a escoger un par de ellos para que sean presentados ese día. Así que sin más, le agradezco la participación y dejo a cargo de todo el equipo que hoy va a estar en esta interesante sesión de socios adherentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Así que ahora dejo con usted a la doctora Alejandra Núñez para la presentación del caso clínico. Doctora, por favor. Hola, buenas tardes. Ya me presentaron. Mi nombre es Alejandra Núñez. Soy residente de cardiología pediátrica de la Católica y junto con el doctor Larios y con el equipo vamos a presentar el caso clínico de anomalías coronarias congénitas. Esta es una paciente de siglas VB de 14 años que es proveniente de Venezuela y que no tiene antecedentes mórbidos, tampoco antecedentes familiares relevantes, y que en marzo de este año presentó un episodio de lipotimia que fue aislado y que consultó en el servicio de urgencia, donde se le detectó un SOP. Posteriormente fue evaluada por un cardiólogo pediatra y que indagó que la paciente no presentaba dolor precordial, que tenía una capacidad funcional 1, no presentaba disneas ni tampoco síntomas de insuficiencia cardíaca, y no había tenido episodios previos y tampoco hasta ese momento nuevos episodios de lipotimia ni 5. Al examen físico, una paciente delgada con un peso de 39 kilos, con una talla de 1,53 m y MCA 16,7, lo que le da un menos 1,3 de desviación estándar.
con una presión arterial adecuada, 108,57, y una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto. Se veía bien hidratada y bien perfundida, con un examen físico en lo que lo único que destacaba era un soplo continuo, 2 de 6, para esternal izquierdo alto. El resto estaba normal. Se le pidió un electro que mostraba una onda P normal, con una conducción auriculoventricular normal, un eje de QRS que estaba en 50 grados, con una duración y morfología del QRS normal, y sin alteraciones en la repolarización ventricular, normal. O sea, en resumen, dentro de lo normal para la edad de la paciente. La radiografía de tórax, una radiografía también normal, que no muestra cardiomegalia, no tiene signos de hiperflujo y tampoco tiene derrame pleural, así que en resumen también una radiografía normal. Se le solicitó un ecocardiograma, que, bueno, aquí vemos el eje en un eje largo, una cavidad ventricular izquierda levemente dilatada, con válvulas aórtica y mitral que son anatómicamente normales, con una aorta de tamaño normal también, al Doppler, ahí sí. Al Doppler se ve una leve insuficiencia de la válvula mitral, con un jet que se dirige hacia la pared libre de la aurícula izquierda, pero que es una insuficiencia leve, y no se ve insuficiencia de la válvula aórtica. Y perdón, ahí no sé si se ve ya flujo como de colaterales coronarios. Angulando hacia posterior se ve la válvula tricúspide, que también es morfológicamente normal, es sin insuficiencia significativa, y que acá se observan también abundantes colaterales, que si se angula aún más hacia posterior, donde ya no se ve ventrículo izquierdo, se ve este vaso que corresponde a la arteria coronaria, a la descendente posterior. En el eje corto se ve la aorta y se ve surgiendo, perdón, ahí. De la aorta se ve surgir este vaso que corresponde a la coronaria derecha, que sale del seno coronariano derecho y que está severamente dilatada. Mide en su origen 6,9 milímetros, lo que le da un Z para su edad de 9,9, y llega hasta incluso cerca de 8 milímetros de diámetro. Acá vemos la aorta, el seno coronariano derecho, el seno coronariano izquierdo, el seno no coronariano, y vemos que cerca de la comisura entre el seno coronariano derecho y el seno no coronariano se ve surgir otro vaso que tiene una trayectoria que es retroaórtica y se dirige hacia el surco atrioventricular izquierdo, y que corresponde a la arteria circunfleja, la coronaria circunfleja. Por lo tanto, esta es una primera anomalía coronaria, que la arteria circunfleja emerge del seno coronariano derecho. Angulando hacia anterior, aquí está el tronco de la arteria pulmonar, y en la parte proximal de la arteria pulmonar se ve surgir este vaso, que se encuentra en la cara lateral izquierda de la arteria pulmonar, que es un vaso dilatado y que corresponde a la arteria coronaria, perdón, a la arteria descendente anterior, y que, si se fijan, tiene un flujo retrógrado importante, que va desde la coronaria hacia la arteria pulmonar. En este punto, en su origen, mide 4,7 milímetros, lo que da un Z de 5,3 para su edad. Aquí vemos la arteria pulmonar con las ramas pulmonares que se ven ligeramente dilatadas, pero que en verdad los zetas dan dentro de lo normal, el límite normal alto. La derecha con un Z de 1,8 y la izquierda con un Z de 1,9. Eje corto, la visión de los ventrículos, se ve un ventrículo izquierdo ligeramente dilatado,
con una buena función cualitativa. El ventrículo izquierdo, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo es de 5, este tiene un Z de 2,5, con un volumen de fin de diástole que es de 114 ml por metro cuadrado, y con una fracción de eyección de 33% y una fracción de acortamiento de 33% y una fracción de eyección de 62%. Por lo tanto, una función normal. 4 cámaras, se observan cavidades balanceadas con un ventrículo izquierdo levemente dilatado, la aurícula también, y acá se observa la válvula mitral con su leve insuficiencia, y no se ven áreas de hipokinéticas en el ventrículo izquierdo. Acá vemos la visión de 2 cámaras, en que tampoco se ven segmentos que tengan menor movilidad, y lo mismo de la visión de 3 cámaras. Además, aquí se puede observar el trayecto de la arteria de la circunfleja pasando por el surco atrioventricular. Acá ven la medida de la aurícula izquierda, que da un Z de más 2,2, por lo tanto levemente dilatada, con una función diastólica que se encuentra conservada. Angulando hacia anterior, se observa el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es un barrido desde, desde 4 cámaras hacia anterior, y se alcanza a ver también el trayecto retroaórtico de la circunfleja. Desde subcostal se observa un tabique interauricular que no tiene defectos. De supraesternal, un arco aórtico que es izquierdo, amplio, no tiene sin coartación, y se observa este flujo que corresponde al robo diastólico hacia la arteria pulmonar, que se ve hasta por lo menos la parte proximal de la aorta descendente torácica. Vemos acá la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, y vemos este flujo diastólico que corresponde al robo de la aorta hacia la pulmonar. Esta es la aorta abdominal, en que ya desde acá ya no se observa robo diastólico. Entonces, las conclusiones de este ecocardiograma son que esta paciente presenta un origen anómalo de la arteria descendente anterior desde el tronco de la arteria pulmonar, con además un origen anómalo de la arteria circunfleja desde el seno coronariano derecho, dilatación leve de las cavidades izquierdas, una insuficiencia mitral mínima, y una función sistólica biventricular conservada sin disquinesia segmentaria. Posteriormente se le hizo un angiotac para mejorar la evaluación de las coronarias, y acá se ve, este es el tronco de la arteria pulmonar, de acá surge la arteria descendente anterior, acá está la aorta, y de aquí surge la circunfleja que pasa en posición retroaórtica, de acá sale la coronaria derecha, que se ve ampliamente dilatada y que da origen a la arteria, a la descendente posterior, que está ampliamente conectada con todos los territorios coronarios, están ampliamente conectadas por una red grande de colaterales, pero si se fijan, la descendente posterior está casi continuada con la descendente anterior. Acá vemos mejor el origen de la descendente anterior, cómo cruza por el surco interventricular. Y acá observamos, esta es una visión desde el lado derecho, y vemos la amplia red de colaterales, pero además vemos que el origen de la descendente anterior está bastante anterior, y hay una distancia bien significativa entre el origen de la descendente anterior y la aorta, que también esto se observa acá. Aquí está la descendente anterior y aquí está la aorta. Estos son elementos que son importantes para después decidir cuáles son las opciones que se le pueden entregar a la paciente.
Bueno, después se continuó el estudio para ver cuál era la repercusión que tenía esta anomalía coronaria digamos, en el ejercicio en la paciente, y se hizo un cintigrama miocárdico con esfuerzo. Este examen se detuvo por completar el protocolo, la paciente se ejercitó durante 12 minutos con un protocolo de Bruce, llegó a un nivel de trabajo máximo a 13,5 METs y alcanzó un 88% de la frecuencia cardíaca estimada para su edad, que llegó a 184 latidos por minuto. No presentó angina, arritmias ni alteraciones del segmento ST, y la respuesta presora fue adecuada con una capacidad de ejercicio normal finalmente. Y este es el MIN. Aquí se ve, estas son las imágenes en estrés y estas son las en reposo, y se ve cómo en estrés esta pared, que es la pared anterior y que corresponde al territorio de la arteria descendente anterior, tiene una disminución de la captación del radiofármaco, si es que la comparamos con la misma imagen, el mismo sector en reposo. Y esto está mejor representado acá, en que se ve, acá se ve en reposo y aquí se ve en ejercicio, y todo esto que está más oscuro es porque hay una disminución de la captación del radiofármaco. Finalmente lo informan como cavidad ventricular izquierda con volumen normal, y se observa en estrés una leve hipoperfusión de la pared anterior desde la base hasta el ápex, que compromete aproximadamente 4% de la masa ventricular izquierda. En reposo la perfusión ventricular es normal, la contractilidad global y segmentaria del ventrículo izquierdo es normal en reposo y post-estrés, y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en reposo es 67% y post-estrés 64%. Ese es el caso clínico. No sé si hay dudas del caso. Gracias, Alejandra. La verdad es que todavía no nos han aparecido ninguna pregunta, pero muy interesante, la verdad. No sé si Guillermo, doctora Fernández, le había tocado ver antes un origen anómalo de la descendente anterior exclusivamente. Nosotros en pediatría, no frecuentemente, pero sí estamos como un poquito entrenados en buscar el origen anómalo de la coronaria izquierda, desde la arteria pulmonar, y generalmente tenemos ya como algunas banderas rojas cuando se presentan, sobre todo lactantes, con signos de dilatación ventricular, que siempre hay que descartar un origen anómalo de la coronaria izquierda, pero la verdad, sospechar en un adolescente un origen anómalo de una del anterior, claro, por lo menos yo no lo había visto. No sé si le había tocado a ustedes ver antes esto. Bueno, tomo la palabra. Bueno, realmente yo quiero felicitar, ¿me escuchan, no? Quiero felicitar a la doctora Alejandra Núñez por la presentación y tan... ¿Me escuchan? Se escucha perfecto. Ya, mira, repito, quiero felicitar a la doctora Alejandra Núñez porque realmente es muy buena su presentación y con unas imágenes que realmente son muy bellas. Yo, sinceramente, a mí, esta es la primera vez que yo veo una imagen como esta. Es decir, no me ha tocado ver el origen anómalo de la descendente anterior a este nivel, pero yo creo que con la presentación de este caso y viendo las imágenes que, no, verdad, la ecocardiografía alcanza a ver también este origen anómalo de estas coronarias, y se complementan con el angiotac, ¿no, verdad?, que muestra pero toda la anatomía y la descripción de toda esta arteria. La medicina nuclear, yo no sé, será porque ahora la estamos usando menos en nuestro hospital, pero creo que también sigue siendo muy importante para el apoyo. Lo que yo no sé si yo, porque me distraje, ¿la resonancia nuclear magnética ayuda aquí en este caso o no? Efectivamente, se hizo una resonancia nuclear magnética fuera de nuestro centro, que no pudimos acceder a este informe. Toda la parte volumétrica probablemente es más precisa por resonancia que por el estudio ecocardiográfico y de medicina nuclear.
Y es llamativo porque finalmente, y una de las cosas que me gustaría conversar, digamos, es de que esta paciente finalmente su principal síntoma no es, presentación clínica no es isquemia, es shan de izquierda a derecha por robo coronario y llegada de exceso de flujo hacia el tronco de la arteria pulmonar, lo que es muy interesante. Me da la impresión que por el formato no vamos a poder discutir mucho con la audiencia propiamente tal, sino que entre nosotros mismos. Pero quizás ahí comentar de que los orígenes anómalos, por ejemplo, el Alcapa, que es lo más frecuente, donde el origen de todo el tronco de la arteria coronaria izquierda se origina desde el tronco de la arteria pulmonar. Lo más frecuente de que ocurra es de que efectivamente precozmente, al bajar la resistencia vascular pulmonar, al poco tiempo de nacer, el flujo se vaya invirtiendo desde la coronaria izquierda hacia el tronco de la arteria pulmonar por las conexiones propias que tiene el miocardio colaterales en su momento de origen y que obviamente se van desarrollando mientras más tiempo pasa con menor saturación de oxígeno, se va armando una red de colaterales un poquito más grande y esas conexiones permiten que tengan después distribución hacia el territorio de la coronaria izquierda y que se topen después con un lugar de menor resistencia, lo que perpetúa mayor flujo, mayor desarrollo de colaterales y finalmente un shunt de izquierda a derecha a nivel desde la coronaria hacia el tronco de la arteria pulmonar, dilatando todo el lado izquierdo, y que si bien la dilatación es leve, pareciera ser lo más llamativo de esta paciente. Se le buscó en el estudio con cintigrafía y el cintigrama de esfuerzo, si es que al ejercitarla presentaba isquemia, y si bien hubo un hallazgo de un 4% de isquemia de la masa ventricular total, probablemente clínicamente eso no tiene mucho impacto en el día a día de la paciente. Por lo tanto, y no sé si tendremos espacio aquí para discutir cómo nos vamos a enfrentar a una paciente de 14 años, que su único síntoma que motiva todo esto es, una lipotimia que no es categórica de un síncope, ni que haya sido un evento isquémico o algo arrítmico, y que al hallazgo de esta sintomatología se oculta un soplo, se solicita un ecocardiograma, se solicita un electrocardiograma, y nos vamos topando con hallazgos que pareciera que por 14 años se habían mantenido absolutamente silentes. ¿Y qué hacer ahora con una paciente que efectivamente solamente por el hecho de tener esta patología tiene dilatación de las cavidades izquierdas y una mínima isquemia en una cintigrafía al buscarlo dirigida? Y no sé qué opinan ustedes antes de ver cómo nos planteamos nosotros el caso. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo, Guillermo. Ahora, ¿hay alguna explicación para esa lipotimia o la explicación más plausible es que es todo un hallazgo? Coincide al menos en la etapa etaria de su vida, 14 años, donde Claro. no es tan infrecuente encontrar lipotimias que no son necesariamente de origen coronario o de arritmias. Obviamente, sabiendo de que no lo ha repetido ni antes ni después, es difícil ser categórico y tampoco creo que sea prudente echársela completamente al bolsillo. El feeling del equipo tratante es de que no es categórico de que sea asociado a algo coronario ni isquémico, pero es simplemente una sensación, no es lamentablemente algo que pudimos objetivar con el resto de los exámenes. Sí, perfecto. Oye, hay dos preguntas. Uno de Juan Rafael Vargas. ¿A qué se atribuye la presentación clínica tardía del caso? Partamos por eso. Súper. Está bastante estudiado, Rafael. Mientras más colaterales hayan, menor la posibilidad de que las presentaciones sean por isquemia. Y generalmente, si el desarrollo de colaterales es precoz en el periodo lactante, es poco habitual que haya sintomatología en ese periodo y lo que empieza a presentarse son las consecuencias de este shunt de izquierda a derecha a través de las colaterales hacia el tronco de la arteria pulmonar a través de la descendente anterior o de la coronaria izquierda, que es lo más frecuente.
Cuando no hay un desarrollo de colaterales adecuado, la otra forma de presentación es en el periodo lactante con algo similar a una miocardiopatía dilatada en relación a isquemia, con lo que llama la atención muchas veces es músculos papilares ecorrestringentes, insuficiencia vital un poquito más marcada y un paciente gravemente enfermo en los primeros 3-6 meses de vida. Y esa diferencia entre presentación precoz o tardía es principalmente la presencia de colaterales y irrigación del territorio ventricular izquierdo a través de redes de otras coronarias no anómalas. Perfecto. ¿Y si hubo algún monitoreo de Holter para descartar la presencia de arritmia por isquemia? Efectivamente fue realizado y no hay ninguna arritmia en el monitoreo de 24 horas. Perfecto. ¿El electro tampoco era como característico de un origen anómalo? Nada. Efectivamente. Sí. También yo creo que va un poquito de la mano, Carlos, que cuando haya isquemia, efectivamente vemos las consecuencias, que es una Q profunda en D1 y ABL, y a veces trastornos de la repolarización. Se supone que en pacientes con colaterales eso es menos frecuente o menos intenso, potencialmente pudiera haber, y ahí no sé si es que por tener circulación también de la circunfleja preservada desde la aorta, hace de que el caso desde el punto de vista electrocardiográfico sea menos intenso. Pero son tan pocos los casos de ALADAPA versus de ALCAPA, que eso es solamente una hipótesis, no es algo concreto. Sí, perfecto. Ahora, es muy interesante la pregunta que ustedes también plantean en que cómo seguimos con este paciente. Yo creo que me imagino que nos tienen algo que decir, pero es muy interesante en un paciente que es un hallazgo y que tiene un poco de dilatación de cavidades y que tiene estas colaterales. ¿Qué hacer con esa descendente anterior? Efectivamente, no tenemos la respuesta correcta, pero tenemos las alternativas, al menos, puestas en una diapositiva. Y quizás es interesante repasarlas una por una y partir la que pareciera desde la menos invasiva o la menos agresiva hacia la más agresiva. Si esta paciente fuera absolutamente asintomática, probablemente, o con los síntomas uno pudiera llegar al convencimiento que no son categóricos de isquemia, uno pudiese decidir no intervenir. Probablemente la mayoría de los cardiólogos se sentiría incómodo con esa decisión, pero aún así está descrito como alternativa, especialmente en países donde la cardiocirugía pediátrica y de coronarias no está tan desarrollada. Lo otro es enfrentar principalmente el problema actual de la paciente, que es el hiperflujo hacia el tronco de la arteria pulmonar, ocluyendo y dejando conectada la descendente anterior exclusivamente a la red de colaterales y excluyendo esa llegada hacia el tronco de la arteria pulmonar y por lo tanto el flujo hacia la pulmonar aumentado con respecto al débito sistémico. Y eso tiene dos formas de enfrentarse: a través de una cirugía, ocluir el ostium del origen anómalo desde el tronco de la arteria pulmonar y dejando tanto la coronaria derecha como la circunfleja sin tocar en su origen desde el seno coronariano derecho. La otra forma también que aborda este mismo problema es hacer un cierre con un dispositivo, un Platzer, algún tipo de dispositivo que cierre el ostium y que al final de cuentas está conectado de una circulación sistémica a una de baja resistencia como la pulmonar, pero que la mayoría de los dispositivos existentes, por ejemplo, de cierre de ductos, pudieran cumplir este mismo rol al final de cuentas. Un cierre desde el territorio sistémico a la pulmonar, la mayoría de los dispositivos están diseñados para eso. Y lo que pareciera más agresivo, pero a la vez lo que también es lo más fisiológico desde el punto de vista del flujo coronario, es intentar restablecer el flujo anterógrado desde la aorta hacia el territorio de la descendente anterior. Y ahí hay también tres posibilidades: tomar el botón de la coronaria descendente anterior desde el tronco de la arteria pulmonar y llevarlo hacia la aorta. El problema logístico de eso es la distancia que hay, porque el vaso pareciera originarse desde la cara lateral, contralateral a la aorta de la pulmonar. Y por lo tanto la distancia entre ese origen y la aorta, sabiendo que tiene que atravesar por detrás o por delante la pulmonar, probablemente más por detrás, que es lo más lógico, son al menos 2 centímetros. Y obviamente eso es
muy complejo desde el punto de vista quirúrgico. El otro alternativa que probablemente los cardiólogos de adultos tienen mucha mayor experiencia es hacer un puente ortocoronario entre una mamaria interna izquierda hacia la descendente anterior, con el potencial problema de que van a haber flujos competitivos de una lima hacia la descendente anterior, con un flujo descendente anterior que no está, a diferencia de la mayor cantidad de veces que se hace este procedimiento, que se hace distal a la zona de estenosis en una enfermedad coronaria. Aquí se va a encontrar que el problema no fue la estenosis, sino que el flujo competitivo de las mismas colaterales. Y finalmente, una cirugía poco frecuente que es sin sacar el ostium de la coronaria izquierda, tunelizar un bafle a través de la arteria pulmonar que conecte hacia el seno coronariano probablemente izquierdo, que es el más cercano, y así redirigir el flujo anterógrado, no conectado a la arteria pulmonar, sino que a través de un túnel por la arteria pulmonar hacia la descendente anterior. Y esta cirugía se llama cirugía de Takeuchi. Como les adelantaba, esas son las alternativas. No tengo la respuesta correcta y como pueden ver, todas tienen sus pros y sus contras. Y la paciente está agendada para tabla de pabellón el martes próximo. Así que no vamos a tener todavía el qué se hizo. El cirujano, su primera opción es restablecer flujo anterógrado. Probablemente la decisión final la va a hacer después de examinar las distancias, pero el plan A es un Takeuchi y plan B es un bypass. Perfecto. Pero sin duda que ninguna de las alternativas, uno dice, bueno, esta es la única solución ni la solución que no tenga alguna complicación. Sí, es un muy buen reto terapéutico. A ver, aquí hay alguna pregunta. Dice, ¿la cirugía para el paciente con Alcapa tiene evidencia 1B para las guías AJA ACC 2018 y para las europeas 1C? Sí, estamos de acuerdo. Sí, Alcapa. nadie discute en Alcapa hacer algún tipo de cirugía donde la primera opción es alguna cirugía que incluya la reperfusión desde el territorio aórtico. Pero este no es exactamente lo mismo. Es más fácil decir, digamos, las guías lo dicen, así que vamos a un procedimiento invasivo, pero todos estamos con esa sensación de que ninguno de los síntomas ni hallazgos, al menos de la cintigrafía, nos obligan a hacerlo a punta de pistola, por ponerlo así, o a punta de que tengamos un síntoma que nos empuje sin ninguna duda. Alejandra, ¿esta niñita era deportista, era sedentaria? ¿Qué hacía algún tipo de actividad física? Actividad física normal. Ah, ya, perfecto. ¿Y cuál sería el approach en ese sentido, después de esta cirugía? ¿Qué le decimos? ¿No haga nada de deporte, rehabilitación? ¿Tiene riesgo de muerte súbita? ¿Qué opinan en relación a eso? Estoy escarbando. Indudablemente. Difícil saberlo por el momento, hasta que sepamos qué cirugía se le va a hacer, cuál va a ser su resultado en el postquirúrgico, si es que va a quedar con algún grado de estenosis, es difícil saberlo. Uno de los riesgos, en verdad, bueno, de toda esta cirugía es la estenosis, que se va viendo con el tiempo, pero claramente esta paciente va a tener que ser seguimiento cercano y posiblemente no va a poder hacer un deporte de alto rendimiento, por lo menos en una etapa inicial. Y de a poco evaluando cómo es su respuesta. Aun cuando no le hiciéramos nada, digamos.
El tema del deporte en anomalías coronarias es sin duda un tema muy discutido. Y extrapolando no solamente anomalías coronarias, lo fácil que el equipo de salud restringe actividad física en a veces exceso, siendo que actualmente tenemos ciertas herramientas, no estoy diciendo que sean herramientas 100% precisas, estas herramientas que nos permiten acercarnos a ese riesgo y enfrentarlo en forma personalizante. Y me ha tocado los dos extremos, digamos, de pacientes que efectivamente alguien le dijo de que casi que desde el periodo lactante no podía llorar, y los padres la meten a la ducha con ellos para que no llore el recién nacido, hasta pacientes deportistas que en el estudio se pesquisa una anomalía potencialmente que pueda producir isquemia o muerte súbita, y que se les dice no deberías hacer deporte competitivo, y los pacientes terminan deprimidos y con un tremendo problema de salud mental en relación a quitarle lo que para ellos los hacía felices. No estoy diciendo de que eso justifica el no restringir la actividad física competitiva, pero sí llegar o estudiar y tratar de aterrizar a las consecuencias y saber, especialmente en adolescentes y en adultos, que el riesgo-beneficio tiene que ser siempre aterrizado en el contexto propio del paciente y qué impacto tiene en su vida diaria el deporte. Perfecto, sí, sí. Me están preguntando por interno el tema de la antiagregación y anticoagulación. ¿Qué opinan de eso? ¿Con qué la dejaríamos o no la dejaríamos con nada? Sabemos de que cuando hay flujos competitivos, eso efectivamente es un factor pro coagulante y de eventos o microeventos. Y probablemente, por lo tanto, si es que compite flujo de colaterales con lima o colaterales con flujo directamente de la aorta, eso pudiese considerarse algo más que la anticoagulación, o más que la anticoagulación, la anticoagulación habitual. No creo que podamos extrapolar directamente de otra patología, y probablemente el mensaje, o lo que yo me parece más prudente, es pasar un poquito el tejo en los primeros meses, y una vez que uno ya tenga mayor certeza de cómo se está comportando, porque puede ser que las colaterales vayan disminuyendo cuando yo restablezca el flujo anterógrado, eso me permita ir bajando la terapia de anticoagulación más, menos antiagregación, y eso dar un poquito más de luces. Pero ahí quiero sí dar mi bias de que obviamente no tengo un elemento o evidencia científica al respecto. No, pienso igual que tú. lo haría por una cosa prudencial, bien anticoagulado al comienzo, y después podría irme bajando dependiendo cómo evoluciona. No sé si hay alguna otra pregunta, doctora Fernández. ¿Se está por ahí? No, si estoy aquí. Sí. No, si estoy acá. No, lo que yo decía, realmente se ven muy lindas las imágenes, pero me llamó mucho la atención cómo se ven tan marcadas las colaterales, ¿no? ¿Verdad? En el angiotac. No, a mí no me había tocado nunca ver un caso como este, y la verdad es que me parece que este tipo de reuniones nos permite, ¿no? ¿Verdad?, tratar de comunicar al resto del grupo patología que yo no me habría imaginado, y tampoco que fuera una presentación tan tardía, porque lo que yo he visto, lo que he escuchado en general, se ven estas patologías en edades más, como dice, pequeña, en la edad, cuando son lactantes, ¿no? Y por la presentación, casi siempre en esos casos son por una miocardiopatía dilatada. No, yo, aparte de felicitarlos, ¿no, verdad? Creo que es muy ilustrativo, y algo tendríamos que hacer con este caso, ¿no? Porque yo lo voy a comentar con el resto del grupo de ecocardiografistas. ¿Quién de los adultos ha visto algún caso parecido? Porque
son raros. ¿No? Yo imagino que ustedes tampoco ven muy seguidos, ¿no? Los pediatras no, ¿no? Y insisto, no, yo no sé, pero la imagen de la resonancia nos agregaría alguna cosa extra a todas las imágenes que tenemos. Si tenía una muy buena ventana, me llamó la atención, ¿no? La ventana, y se ven tan bien. Cuando uno los ve en los adultos, ¿no verdad? En los adultos y los mayores, realmente cuando logramos identificar el nacimiento de una de estas coronarias, nos cuesta mucho identificarla porque tenemos unas ventanas que no son tan buenas como esta, pero aquí casi describen y dibujan. Y son capaces de medirla no solamente a nivel, ¿no verdad?, del inicio o del nacimiento de estas coronarias, sino que pueden medirlo mucho. No, realmente voy a tratar de hacer más esfuerzo para tratar de identificar mejor las coronarias en mis pacientes, en los ecos. ¿Y me Obviamente puedes sabemos toda la responder? ley. ¿Sí? ¿Y tú me puedes decir la resonancia? Efectivamente, como le decía, la resonancia logró mostrar volúmenes que un poquito más preciso que la medición ecocardiográfica, especialmente para ver el impacto de la dilatación. Pero probablemente el escáner, el Angiotac, tenía la misma o mejor resolución para definir las coronarias, su trayecto, sus colaterales, y ustedes vieron la reconstrucción 3D, digamos. Probablemente su resolución espacial es un poco mejor que la resonancia nuclear magnética. Probablemente lo que también agregaría la resonancia es hacer una estimación de flujo pulmonar, flujo sistémico, y con eso dar una estimación un poquito más certera del impacto hemodinámico. Pero ya cuando hay dilatación, uno asume de que el flujo pulmonar versus el flujo sistémico debe ser de 2:1 o cercano a eso. Y tampoco creo que cambie mucho la conducta en este paciente en particular. Por lo tanto, si bien se hizo en otro centro, no fue lo que decidió finalmente las decisiones, y por eso también quisimos no ahondar mucho más en ese examen. Y con respecto a la eco, es también para la cardiología pediátrica un tremendo desafío. Cada vez más estamos viendo de que está siendo parte del protocolo tener una evaluación de cada paciente sobre el origen y distribución de las arterias coronarias, lo que lo encuentro un tremendo desafío. Porque si bien nuestras ventanas nos permiten el 70-80% de las veces acercarnos relativamente bien, hay pacientes en que, y en el lugar donde me formé, vimos los dos problemas: anomalías coronarias que no logramos definir por eco con justa razón, y también anomalías coronarias que nos inventamos con el ecocardiograma y que no terminaron siendo, y que terminaron yendo a pabellón sin un estudio complementario, simplemente por lo evidente que parecía en la eco, pero sin poder documentarlas después en el lecho quirúrgico. Sí, para mí siendo unas estructuras muy traicioneras, y que el principal mensaje de que el ecocardiograma es una buena herramienta de screening, pero ante la sospecha uno tiene que complementar el estudio con un escáner. Ya, muchas gracias. De acuerdo, así que bueno, parece que no hay más preguntas. Yo creo que reiterar las felicitaciones que les han dado tanto de la asistencia como del panel, a la doctora Núñez, al doctor Lario, el excelente caso, un caso que vamos a estar atentos. Probablemente le vamos a pedir que nos cuenten en el Congreso cómo sigue esto y cómo ha ido su seguimiento, y que indudablemente que por lo raro el caso y la decisión es muy tremendamente difícil. Así que nuevamente los agradecimientos por el caso, y también dar todas las gracias a los asistentes, a los participantes a esta hora, y que nos han acompañado esta horita en este interesante caso clínico. Así que muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde y estén atentos a todas las actividades de la Sociedad Chilena de Cardiología. Muchas gracias. Oye, gracias. Gracias. Yo quisiera pasar un avisito antes de que terminemos la sesión. Yo les quería recordar e invitarlos, ¿no verdad? La próxima reunión será el 25 de octubre a las 20 horas, en conjunto con los fellows de la ACC de North Carolina. Los invitamos a participar con sus casos clínicos, enviar un breve resumen a la Andrea para poder seleccionar los 2 casos que representen a Chile. Yo no sé si ustedes estaban al tanto de que se va a hacer esta reunión en conjunto, así que
tanto a los distintos centros que están aquí, a ver si nos cooperan para que decidamos cuáles van a ser los que nos van a representar. Muy bien, pues muchas gracias. Tengan muy buena tarde. Gracias, chao. Chao, Chao, chao. 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 Chao, Claro, gracias a todos. No sé, yo me desconecté, ¿no?